Gracias a todos, gracias por su cariño, gracias por haberme tomado en cuenta para esta charla, para poder compartir con ustedes las organizaciones que están trabajando en contra de la vida. Uno de los temas muy fuertes que se viene trabajando a nivel internacional, justamente en el ámbito de el ataque a la vida humana, empieza por el ataque a las mujeres. Si nosotros vemos a lo largo de la historia de cómo se han venido trabajando, esta jornada de formación ya la tenía en el año, ya desde el año 2014. Si ustedes se dan cuenta de lo que veíamos ya en el año 2014 y lo que vamos a ver ahora en algunas de las láminas que he ingresado son los que ya hemos vivido nosotros como proyecto, como procesos de estos grupos feministas a nivel de América Latina a lo largo de la historia. Yo algo que sí quiero empezar diciéndoles es que toda esta cultura de la muerte, toda esta cultura de la ideología de género, el tema de las relaciones intergeneracionales, que no es nada más ni nada menos que pedofilia en escuelas y colegios, que ha crecido tanto, en donde a nuestros chicos les dicen que no importa si naces hombre, si naces mujer y que ahí es lo que tú sientas, lo que tú creas, ataca directamente al ser humano. Algo que no podemos dejar de lado es que si nosotros vemos es que todas estas ideologías parten de una realidad concreta, no están alejados de la problemática de la sociedad. Sí hay violaciones, sí hay maltrato, sí existen personas con atracción al mismo, una gran carga social con relación a una disparidad entre hombres y entre mujeres, entre adultos y niños. Todo eso es verdad, pero no está recargado en el ámbito de la mujer. Por ejemplo, si analizamos la violencia intrafamiliar, creo que es el resumen exacto de lo que está pasando en toda la sociedad. Tenemos violencia contra las mujeres, tenemos violencia contra los hombres, por ejemplo, el tema del desempleo, el tema de los asaltos, el tema de las muertes violentas, recae sobre todo en los adolescentes, tiene que ver una relación directa con las mujeres, que muchas veces las mamás o maestras en escuelas y colegios son quienes maltratan. Entonces, en la violencia intrafamiliar nos vamos a dar cuenta que no existe género en la violencia. Existe violencia entre parejas del mismo sexo, existe violencia a nivel político, a nivel social, a nivel económico, pero la característica de las ideologías es que de una u otra manera caracterizan el pensamiento de una persona, de un religioso o político. Todos tenemos ideologías, todos, absolutamente todos, sin excepción. Lo que sucede es que existen ideologías positivas e ideologías negativas. Las ideologías positivas son aquellas ideologías que nos permiten ser libres en ese pensamiento, es decir, yo creo en alguien, creo en algo, creo en ciertas circunstancias o en ciertas formas de vida, pero de una manera libre y voluntaria. Nadie me obliga a creerlas. Y si yo soy libre para ingresar, soy libre también para salir, nadie me ataca, nadie me amenaza. Las ideologías negativas, por el contrario, además, una característica de las ideologías positivas también, regresando al tema, es que me permiten desarrollar, me permiten crecer, me permiten ser mejor persona, me dan principios, me dan valores, me ayudan para que sea mucho más humano en muchas de las actividades y muchas de las acciones que yo quiero compartir y hago en mi vida diaria. Las ideologías negativas tienen por característica que siempre o de alguien. Si no estás de acuerdo conmigo, te conviertes automáticamente en mi enemigo. Entonces, este tipo de ideologías negativas lo que hacen es poner en el pensamiento de la gente que lo que yo creo, lo que yo hago, lo que yo pienso es lo mejor, es la verdad. Y que por lo tanto todos aquellos que no creen o no hablan mi mismo idioma o no están de acuerdo con lo que yo pienso son mis enemigos. Y al ser mis enemigos tengo que destruirlos. Tengo una carga negativa de odio, de división contra ellos. Y siempre trato de mirar en que yo soy el bueno y los que no están conmigo son los malos. Existe también una gran amenaza en contra de los que no comparten esta ideología.
Esta ideología también tiende a que existe una persona que domina y el resto son los dominados. Entonces, las ideologías están divididas en ideologías positivas, en ideologías negativas. Es algo característico de muchos colectivos, de muchos movimientos, de muchas personas y que de una u otra manera pueden ser positivas o negativas en nuestra vida. Hay ideólogos que dentro de la historia han marcado la historia de muchas de las sociedades y que de una u otra manera hoy están siendo parte y son la raíz de muchos de estos grupos feministas, muchos de estos grupos eh, LGBTI, de estos grupos pro ideología de género, de estos grupos ecologistas, indigenistas, porque todos están en la misma estructura. Yo no podría decir hay una cabeza, ¿no? Porque muchos dicen Soros es la cabeza, la ONU es la cabeza. No, existen varias cabezas, es como un pulpo en donde se centran varios poderes en su centro, en su cabeza existen varios poderes, poderes económicos, políticos, sociales, ideológicos que están haciendo de cabeza. Entonces, ahí sí existen algunas visibles, por ejemplo, Soros es una de las imágenes más visibles que se están en este momento revisando, los dueños de Facebook, los dueños de Microsoft, son otras cabezas visibles, fundaciones como la Fundación Ford, la Fundación Roosevelt, son todas estas fundaciones que están apareciendo, pero que a lo largo son un conglomerado, ¿no? Disforme, que cada uno tiene sus intereses. Por ejemplo, las farmacéuticas son parte de este colectivo que está gobernando, de esta cabeza, y tienen un interés netamente económico dentro de toda su estructura. Y este pulpo tiene varios brazos que van montando, van gobernando, van trabajando a nivel de todos los continentes, a nivel de todos los grupos, a nivel de todos los países. Pero sí podemos decir que existen líneas de pensamiento que están a cargo de todos estos grupos, ¿no? O sea, no importa si son de izquierda o si son de derecha, muchos de estos puntos están enraizados en estos, sí están ligados más a los grupos de izquierda, eso es totalmente cierto, pero no quiere decir que todos los de izquierda están alineados con esta línea, ni todos los de derecha no están alineados. Sí existen fragmentos que están trabajando y que de una u otra manera están rompiendo el esquema. Pero si tenemos que decir quiénes son los ideólogos, de dónde parten estas ideologías de la cultura de la muerte, como fue llamado por San Juan Pablo II, quiénes son los que están detrás de esta dictadura de género, detrás de toda esta propuesta de muerte como la del aborto, podríamos decir que los ideólogos entre los principales está Karl Marx. El marxismo. Desde su punto de vista, las ideologías son herramientas de control social. Es importante tener un mecanismo que me permita a mí controlar el conglomerado social. Luego tenemos Sartre con el existencialismo. La ideología es fruto de un pensador, de un creador, capaz de generar un modo de ver la realidad. Entonces es lo que yo creo, lo que yo soy, lo que tú tienes que ser. Yo soy el salvador de la patria. Yo soy el que funda la patria. Antes de mí y después de mí no va a haber nadie. Yo soy el que te va a salvar. Yo soy el que te va a dar de comer. Yo soy el que te va a dar trabajo. Yo soy el que te va a solventar absolutamente toda la sociedad, todas tus necesidades. Entonces yo soy el creador y el salvador, ¿no? De la patria. Podríamos poner ahí a Chávez, podríamos poner ahí a Maduro como ejemplo de toda esta estructura que estamos viendo. Y Dietrich, que es el neomarxismo, funda su ideología con la visión de Marx sobre la dinámica social y la lucha de clases. Yo tengo que dividir para gobernar. Hay dinámicas sociales que se tienen que ir moviendo. Entonces pasamos de la lucha de la revolución social a la revolución sexual, ¿no? Entonces aquí toda la estructura que se venía dando desde el punto de vista socialista, de la revolución social, del cambio social, de la lucha por los pobres, de la igualdad, pasa a ser una lucha sexual, porque ya habíamos visto que la lucha social no funcionaba. Lo hemos visto en China, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela. Entonces ellos, ¿qué es lo que dicen? Esta ideología por sí mismo no se sostiene, necesita toda una estructura económica para poder sustentarse. Por lo tanto, es importante pasar a otro punto y que nos ayude a esta revolución social desde lo sexual. Y entonces empiezan a hacer desde lo sexual una revolución diferente. Una de las propuestas que están en este momento inundando toda nuestra región, sobre todo en América Latina, es el socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es la consecuencia de estar armado, de estar estructurado, de estar sumergido dentro de esta ideología?
vamos a darnos cuenta que son cuerpos doctrinales totalmente cerrados. Yo te digo lo que tienes que pensar, yo te digo lo que tienes que decir, yo te digo cómo tienes que actuar, cómo tienes que vivir, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que gobernar, cómo tienes que dirigirte. Entonces, esta estructura, este cuerpo doctrinal que está totalmente cerrado, perfectamente coherente, porque como les digo, parte de una realidad social. Es decir, hay adolescentes embarazadas, por supuesto que hay adolescentes embarazadas. Hay mujeres que están siendo maltratadas, violentadas, abusadas, desaparecidas. Sí, hay. No lo puedo negar. Pero esta estructura coherente se da desde una doctrina cerrada, es decir, si a ti te violan, la única solución es el aborto, no tienes otra solución. Si a ti tu marido te maltrata, la única solución es anticoncepción y aborto. Si tú estás en este momento en un problema laboral grave, la única solución es anticoncepción y aborto. Entonces, absolutamente todo el cuerpo cerrado. La mujer es víctima, la mujer es maltratada, la mujer es humillada, la mujer, entonces la única solución es anticoncepción y aborto. Si una persona acepta este principio falso, no puede darse cuenta que hay hombres también que están siendo violados. No hay hombres, no se dan cuenta que hay hombres, adolescentes, niños y que están viviendo, adolescentes y niños que están viviendo también abuso y violencia sexual. No se dan cuenta que hay hombres que también están viviendo desempleo, que también están viviendo extrema pobreza, porque absolutamente se convierte en un principio falso, se lo asume como una verdad y no puedo mirar más allá de eso. No puedo mirar la realidad. Quedas atrapado en esta lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el discurso de que en Venezuela no hay pobres, de que en Venezuela toda la gente tiene dinero, de que en Venezuela toda la gente come, de que en Cuba la gente es libre, de que la gente no tiene ni siquiera, que solo son grupos pequeños los que están protestando. Esta visión, si ustedes revisan absolutamente todos los chats, las redes sociales de este tipo de gente que sigue esta doctrina del socialismo del siglo XXI, se van a dar cuenta que su respuesta es la misma. La respuesta de los grupos LGBTI siempre va a ser la misma en Cuba, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay. Todos tienen el mismo discurso, las mismas respuestas, las mismas realidades. Ustedes van a darse cuenta que en Panamá se ha quintuplicado el embarazo adolescente, en Paraguay se ha quintuplicado el embarazo adolescente, en Argentina se ha quintuplicado el embarazo adolescente, en Ecuador se ha quintuplicado el embarazo adolescente, y ante esa mentira, porque no es verdad que en todos los países el embarazo adolescente se haya quintuplicado, y si se ha quintuplicado es por su misma propuesta de entrega de anticoncepción en las escuelas y niños, en donde se les adoctrina a los niños a tener relaciones sexuales, en donde yo lo que digo es un entrenamiento al coito, porque eso es lo que hacen con nuestros niños en las escuelas y colegios, en lugar de enseñarles una antropología de la sexualidad correcta. Entonces, absolutamente esta realidad es la única que ven, la única que escuchan, y tienen absolutamente las respuestas ante eso que es anticoncepción y aborto. Han habido ya ideologías que han marcado desde esta propuesta doctrinal cerrada y que ya han tenido resultados, sí. Vemos las principales ideologías del siglo XX, la ideología nazi. La raza alemana aria superior, que se creía superior, ¿no? Que se creía que era la mejor, exterminó de 15 a 20 millones de personas. Estoy oprimido y no. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Cerrando los micrófonos. Gracias. Luego tenemos la ideología marxista, en la famosa lucha de clases, el materialismo ateo, que exterminó 66 millones en Rusia y 100 millones en China. Entonces, esta ideología siempre deja muerte, siempre. Todas estas ideologías van a ir en contra de un grupo, lo van a exterminar, lo van a eliminar. Ese es el pensamiento. Madres enfrentadas con sus hijos. ¿Cuál es el resultado? Solamente en Estados Unidos existen más de 1 millón de abortos al año. Entonces, esa es la respuesta, eso es lo que sucede, pero obviamente mientras estás cerrado en esa ideología, tú no lo puedes ver, ni lo puedes ni siquiera comprender ni asimilar. ¿Cuáles son algunas de las estrategias, las tácticas de esta ideología? Lo primero que hacen es la saturación de medios con propaganda ideológica, es decir,
te venden su propuesta a través de casos dramáticos, a través de situaciones muy dolorosas, viven del dolor, viven del drama, viven de la desgracia de la gente. Entonces se propagan ese tipo de casos, se propagan este tipo de situaciones, pero siempre con la misma respuesta. Adolescentes embarazadas que han sido abusadas sexualmente por el papá, por el hermano, por el tío, la respuesta es darles el aborto. Pobrecita esta adolescente que está embarazada, necesito darle la ayuda, necesito ir humanamente con ella a través de ¿qué? Del aborto. Entonces, tú ves en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales la propuesta del aborto como una alternativa ante cualquier problemática social. Igual en el tema de los grupos LGBTI, amor es amor, no importa entre niños, entre adultos, entre personas que ni siquiera se sienten con atracción al mismo sexo, sino que se les propone probar, mirar, experimentar, ¿no? Aventurar. Entonces, esta saturación de los medios, si ustedes ven Netflix, por ejemplo, más del 70% de la producción de Netflix está destinada a la homosexualización, a la pedofilia, a la pederastia, al inicio sexual promiscuo de jóvenes y adolescentes. Eliminan el matrimonio, eliminan la familia siempre, todas las películas o casi todas las películas que se ven dentro de esta ideología, en donde es una familia que ha causado desgracias en esa persona, en donde la familia es la que le ha causado los traumas, la familia es la culpable absolutamente de todos los males que vive esa persona. Entonces, esta imagen que se vende, se satura en los medios y toda la gente lo empieza a asumir como su realidad. La intromisión en el pénsul del sistema educativo formal. Encontramos en textos escolares ya en Estados Unidos, en Canadá, en España, encuentras textos educativos en donde se ven relaciones sexuales en vivo y en directo entre personas del mismo sexo, entre hombre y mujer, desde los 3 y 5 años. Y se les habla como si fuera algo que se lo debe vivir, que no trae ninguna consecuencia, de que es algo que todo el mundo lo hace y que absolutamente todo el sistema educativo les dice, todo se soluciona con un condón. Tú con el condón en la mano puedes usar a las mujeres que te dé la gana, tú con la pastilla o con la inyección puedes dejarte usar por los hombres que te den la gana. La exaltación de la ideología a través del arte. Esta ideología se ve exaltada en murales, por ejemplo, los murales de las universidades públicas, sobre todo a nivel de toda América Latina, están saturadas del Che Guevara, de obras de arte del Che Guevara, de obras de arte de artistas de extrema izquierda, de izquierda, en donde se le ve a la persona que tiene dinero como el malo, el asesino, el criminal, el violento, al que hay que eliminar, y el pobre que está siendo maltratado, humillado, robado, denigrado, y que es infeliz y que no tiene absolutamente nada, y por lo tanto hay un culpable y el culpable eres tú, como la canción El violador eres tú, ¿no? Los hombres son los violadores, en general, no hay un violador, no, los hombres son violadores. Entonces, es a través de canciones, a través de música, a través de pinturas, a través de teatros, inclusive se hace burla de la Iglesia Católica, se hace burla de los principios y valores de la Iglesia Católica a través de las noticias, es que los cristianos, es que los creyentes, es que los católicos, entonces el Papa dice, no dice, y se le mete al Papa, se le pone palabras al Papa que jamás lo ha dicho, se le saca de contexto frases que no dijo y que ellos le hacen decir en todos los medios de comunicación, y la gente ya cree más en lo que dice el medio de comunicación, en lo que dice las redes sociales, que lo que realmente dice la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Porque finalmente hay una doctrina y es esa doctrina a la que nosotros tenemos que estar apegados. La segregación o eliminación de personas o grupos que atenten contra esta ideología. Creo que todos lo hemos vivido. Basta que tú digas que defiendes la vida desde la concepción, basta que tú digas que crees que existe solamente y estás seguro y la ciencia lo dice, que solamente existe un solo género, que es el género humano, y que existen dos sexos, un sexo masculino y un sexo femenino, de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, de que solamente en una relación hombre-mujer puedes tener hijos. Basta que tú digas eso en cualquier medio de comunicación, en cualquier red social, para que seas acribillado, humillado, violentado, agredido, difamado, te pongas como su enemigo y empiezan inclusive a crearte historias falsas, a crearte argumentos falsos que tú nunca ni siquiera lo has dicho, ni siquiera lo has vivido, ni siquiera lo has pensado. Entonces, todo esto son inclusive tácticas terroristas,
porque está tal estructurado de parte de una izquierda terrorista, parte de un grupo revolucionario de izquierda, donde la violencia era la base para tomarse el poder, en donde matar a los ricos, matar a quienes no creen en ellos era el poder. Entonces, como pasaron de la revolución social, que era basado en las armas y basado en acabar con un tipo de personas de una sociedad, ahora esta revolución sexual con esa misma estructura pasa a ser una revolución sexual en donde todo aquel que se oponga a esta ideología se convierte en enemigo y hay que eliminar, ¿no? Ustedes han visto que inclusive al presidente de Estados Unidos, al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se le cerró la red social, ¿no? Entonces dices, al presidente de Estados Unidos, pues sí, al presidente de Estados Unidos le cerraron Twitter, le han cerrado páginas. A mí me cerraron la última vez, ya voy un año más o menos con Facebook cerrado, la página de Facebook que yo tenía. Inclusive se me acusó de haber puesto pornografía cuando puse el aborto, un aborto en vivo y en directo. Para ellos eso era pornografía y era un atentado a la comunidad de Facebook. Entonces, ese tipo de cosas son las que suceden. Tú eres su enemigo y por lo tanto hay que eliminarte de cualquier forma. La ideología de género, ¿dónde nace? La ideología de género, todo el tema, cuando hablo de ideología de género, de salud sexual reproductiva, hablo de aborto, de homosexualización, de pedofilia, de pederastia, de promiscuidad. Todo esto nace en el feminismo radical de género que se introdujo en las filas del feminismo de equidad, ¿no? En donde, ¿qué es lo que se buscaba en el siglo XIX? Se buscaba sobre todo los famosos grupos de sufragistas, ¿no? La igualdad en el derecho político, social, educativo, laboral de las mujeres. Derechos totalmente válidos, totalmente dignos de ser peleados, de ser luchados. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa de ser este grupo de sufragistas que luchaba por un derecho y que además eran pro vida y que muchos de estos movimientos son de la Iglesia Católica, valga la aclaración, muchos de estos movimientos por los derechos de las mujeres eran movimientos que nacen en las bases de la Iglesia Católica, que luchan por los derechos de la mujer, a ejemplo de cómo Jesús nos trató a las mujeres con nuestra dignidad de hijas de Dios, y pasa toda esta lucha al mayo del 68 desde una lucha totalmente feminista y atea, donde en todo lo que es el tema del feminismo inglés, del feminismo alemán, del feminismo protestante, se acuña la frase: la mujer no nace sino que se hace, ¿no? Entonces ya no hace falta que seas mujer. Si tú te sientes mujer, aquí estás, ¿no? Y hoy inclusive ya hemos llegado a los extremos que, y perdón que si soy muy fuerte en esto, pero hoy inclusive se odia tanto a las mujeres que, por ejemplo, se llegó a coronar a un hombre como como Miss España, ¿no es cierto? Entonces ahora ves hombres que están ganándose puestos de mujeres, inclusive en los deportes. Entonces dices, ahora se necesita tener pene para ser una mujer respetable, o una mujer que tiene derecho a un título, o una mujer que tiene derecho a un espacio laboral. Entonces, ¿por qué? Porque ya la mujer no nace, se hace. Si tú te sientes mujer, si tú quieres luchar por los derechos de las mujeres, pues eres una mujer. Entonces, Simone de Beauvoir fue la máxima exponente de este feminismo radical. ¿Qué dice este feminismo radical? Que el varón creó productos culturales para esclavizar a la mujer y así atar a la función reproductiva. Entonces, toda la culpa de lo que ha vivido la mujer es del varón. Todo lo que le sucede a la mujer es el varón. Todo lo que vive la mujer es por culpa del varón, dentro de una institución creada por él llamada matrimonio. Entonces, hay que eliminar el matrimonio es lo que la mujer le tiene atada, hay que eliminar a la mujer la posibilidad de ser madre, entonces para eso te meto la anticoncepción. Yo no quiero, es tan inconcebible esto, pero dices, no quiero que los hombres, un hombre y una mujer se case, pero sí lucho por el matrimonio gay. Entonces, el matrimonio entre hombre y mujer es malo, pero el matrimonio gay sí es bueno. Entonces el gaymonio hay que legalizarlo, hay que impulsarlo, hay que proponerlo, hay que difundirlo. Entonces, estas son las incoherencias, ¿no? La maternidad hay que eliminarla porque no te deja salir adelante. Las mujeres tienen que abortar, pero simultáneamente a eso se crean leyes de reproducción asistida para que parejas del mismo sexo que quieran tener hijos, aunque tengan que alquilar vientres o aunque tengan que tener inseminación artificial, pueden tener hijos. Entonces, si yo lo hago, está bien, pero si tú lo haces, está mal. Entonces, ¿por qué? Porque al ser una ideología totalmente incoherente, lo que te está diciendo es, si yo digo que no lo hagas, no lo tienes que hacer porque es malo, pero si yo lo hago,
tú no tienes por qué opinar porque ese ya es mi derecho. Se ataca el matrimonio. Yo creo que muchos de nosotros en medio de todo esto hemos sido cómplices, ¿no? Hemos sido cómplices de todo esto. Si ustedes se dan cuenta y hacen un mea culpa y retroceden, ¿cuántos de nosotros cuando hemos visto un matrimonio hemos dicho, pobrecitos, no saben en lo que se meten y empiezan las burlas en contra del matrimonio y empezamos a atacar el matrimonio? ¿Cuántas veces cuando una mujer viene y te dice, estoy por mi cuarto embarazo, mi quinto embarazo, mi octavo embarazo, cuánta gente te dice, pero qué barbaridad, qué bruta, cómo se te ocurre? No tendrás televisión en la casa hoy en pleno siglo XXI, que hay anticonceptivos, no puede ser. O sea, se ha hecho la imagen de que ser inteligente, ser millonaria, ser profesional, tener títulos equivale a no tener hijos. Y ser pobre, ignorante, bruta es igual a mujer con muchos hijos. Y algún rato inclusive un político internacional, me parece que fue un político inglés el que dijo que las mujeres cuando tienen varios hijos se quedan totalmente retrasadas, son mujeres que son una carga para la sociedad. Inmediatamente hubo una reacción de varias mujeres políticas, profesionales de alto nivel que dijeron, mira, yo soy una madre de 8 hijos y soy diputada, soy asambleísta, soy primera en mi carrera, soy mi primera antigüedad en la parte de policía o militares, y se hizo una gran bulla en redes sociales de estas mujeres que tienen más de 4, 5, 6 hijos y que son excelentes profesionales, muy reconocidas en sus países, con altos cargos, con un liderazgo muy reconocido a nivel social. Pero sin embargo, esta mentalidad de yo no quiero tener hijos, cuando una mujer se va a casar, inclusive la misma familia le dice, cuidaraste, cuidaraste. ¿Qué quiere decir este cuidaraste? ¿De qué te cuidas tú? Cuando yo digo cuídate, te estoy diciendo cuídate del peligro, cuídate de que te pase algo malo, pero los hijos no son malos. Los hijos no son un peligro, los hijos no son asesinos, los hijos no son criminales, los hijos no son monstruos, los hijos no son algo que a ti no te deja salir adelante. Entonces, este término de que los hijos son malos está tan arraigado que muchas mujeres son totalmente partidarias de no tener hijos porque se les ha dicho que los hijos te evitan desarrollar, no te ayudan a desarrollar, no te ayudan a crecer, no te ayudan a ser una buena profesional y son una carga, son un estorbo en definitiva. Entonces, cuídate del estorbo, cuídate del peligro, porque si tienes hijos no vas a poder desarrollarte cuando existen muchos testimonios. Yo conozco mujeres viudas con 8, 10 hijos que han sacado adelante a todos sus hijos, todos son profesionales y hoy están con una vejez hermosa, tranquila, cuidadas, llamadas por todos sus hijos, nietos, bisnietos, que están ahí cuidándolas y acompañándoles. Pero sin embargo, a nivel del inconsciente, se nos ha dicho que ser mamá es malo. ¿Qué busca el feminismo radical de género? Liberar y empoderar a la mujer, acabando con la distinción de sexos. Entonces, yo ya no quiero ser mujer. Y hay una frase que es terrible que dice, como un hombre, ¿no? Mira cómo cambia las llantas, es igual que un hombre. Es que yo no quiero ser como un hombre, yo quiero ser mujer. Y como mujer soy capaz de entregar a la sociedad mis dones, mis habilidades, todas mis cualidades, las puedo entregar a la sociedad. Yo no tengo por qué igualarme a un varón. Soy igual en dignidad, soy igual en derechos, pero tengo mis características femeninas a las que las amo y que me siento feliz de tenerlas por por ejemplo, el hecho de ser mujer. Es algo que los hombres no tienen, ¿ya? Entonces, liberemos a la mujer de la esclavitud, de ser mujer como una entidad distinta al hombre. Que la mujer se alce en revolución y se apodere del control de la reproducción. Entonces, este es el eslogan de estas mujeres, ¿no es cierto? Es una esclavitud ser mujer, es una esclavitud menstruar, es una esclavitud ser mamá, es una esclavitud estar casada, entonces yo quiero tener amantes, pero no quiero tener hijos. Quiero ser gran profesional, pero cuando estoy vieja y no tengo a nadie, me encarrilo con un perrito porque como es lo único que puedo tener ya a esta edad ya adulta, entonces ya no me queda más que eso, ¿no? El tema de la reproducción, o sea, nos ha prostituido y hay que decirlo con todas sus letras. Me empodero del control de la reproducción, entonces me acuesto con todos los hombres que se me presentan en el camino con un preservativo, me acuesto con todos los hombres que quiero porque tengo un anticonceptivo y en definitiva lo que he hecho es prostituirme y convertirme, perdón el término, pero como en un servicio higiénico, vienen, se desocupan y se van. Entonces, estos famosos hitos del feminismo lo que ha hecho es denigrar más a la mujer, ser usada sexualmente, destruirla, denigrarla y sobre todo convertirla en un objeto.
una de las cosas que más éxito han tenido en todo el continente es destruir la maternidad y la familia. Han puesto, como les dije, en el pensamiento colectivo de que ser mamá es lo peor. Han desconstruido la sexualidad y el matrimonio a través de la ideología de género. Ya las mujeres no se quieren casar, las mujeres no quieren tener hijos, las mujeres no quieren tener la vocación religiosa, los hombres son sus enemigos, los hombres son los malos, los hombres son los violadores. Y yo siempre cuando me hablan y me dicen es que el violador eres tú, o esa cancioncita del violador eres tú en contra de los varones, o te hablan en contra de los varones, digo, mira, perdón, cada uno hable de su familia, cada uno hable de los suyos. Yo puedo decir que tuve un padre maravilloso, puedo decir que tengo un hijo al que amo con toda mi vida, que soy capaz de dar mi vida por él. Soy la única mujer en medio de 16 varones entre primos y hermanos, unos ya han fallecido. Y los amo, tengo unos primos hermosos que me cuidan, que están pendientes, tengo unos hermanos preciosos que están siempre pendientes de mí, yo los amo, yo los quiero, ellos me cuidan, yo los cuido. Entonces, oye, tú habla de tu familia, pero no hables de la mía. Yo amo a mi padre, amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo a mis hermanos, amo a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, y soy feliz y me siento complementada con ellos, me siento totalmente complementaria hacia ellos también, y siento que mi vida quedaría vacía sin ellos. Yo no sé qué haría si mi hijo desaparece o si mi nieto desaparece, yo me moriría con ellos. Entonces, el hombre es complementario en nuestra vida. Yo no tengo por qué hacerle la competencia. Hay cosas que yo reconozco que no sé hacer y que ellos lo hacen maravillosamente, pues bendito sea Dios. Hay cosas en mi vida que yo sé que no son mis dones, son dones de ellos, pues perfecto. ¿Quiénes tienen la semilla para poder fecundar el vientre de una mujer? Los varones, ellos son los que poseen la semilla con la que se puede fecundar a una mujer. Bendito sea Dios. Qué bueno, qué hermoso. Y esa semilla tiene que ser cuidada como si fuera un diamante porque no puedes entregar esa semilla a la primera minifalda que se te cruza en el camino. Como yo no puedo entregar mi vientre a cualquier mamarracho que me dice cosas bonitas en el oído. Entonces, es importante que nosotros podamos mirar cómo el destruir a la mujer ha destruido también la familia. ¿A través de qué? De la manipulación del lenguaje, en donde el género gramatical lo han puesto a nivel de la biología. El lenguaje asigna un género a las cosas, masculino, femenino o neutro. Sin embargo, las cosas no tienen características sexuales, se ha puesto porque es un tema de mejor sonido, de musicalización del lenguaje, pero no tiene características biológicas. Entonces, la mesa no tiene una característica biológica sexual que diga es una mujer, o el vaso. Es simplemente que se los ha puesto para caracterizar a estas cosas. Esta ideología manipula este lenguaje y lo traspasa hacia el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el cuerpo se ha convertido en el campo de batalla. Entonces, ya no, el campo de batalla ya no es lo social, el campo de batalla ya no es pobres contra ricos, el campo de batalla es mi mismo cuerpo. Entonces, de mi mismo cuerpo ya no sé ni si soy mujer, si soy hombre, si soy neutro, si soy queer, si soy perro, si soy gato, si soy planta, porque ahora existe de todo, ¿no es cierto? Esta lógica del lenguaje se ha traspasado a los seres humanos. Para esta ideología, el género del ser humano se define sin considerar su sexo biológico. Entonces, lo que tú ves ya no existe. Toda persona puede construir con autonomía absoluta su propio sexo psicológico y género, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los seres humanos somos integrales, antropológicamente integrales. Entonces, antropológicamente integrales nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro cuerpo. Cuando yo extrapolo esta lógica gramatical al ser humano, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que mi pensamiento esté por allá, mis sentimientos estén para el otro lado y mi cuerpo esté por el otro lado. Entonces, yo creo que soy un perro atrapado en el cuerpo de un ser humano. Yo me siento que en vez de hablar, tengo que ladrar. Y mi cuerpo me dice que soy una mujer, pero como yo me siento y creo que soy otra cosa, entonces ya no importa lo que mi cuerpo me diga. Entonces, de pronto me pongo un disfraz de perro. El último caso que acaba de pasar hace unos meses es de un hombre que se cree gato. Entonces, se pintó, se tiene todas las características de un gato, se hizo todo lo que tiene que ver tatuajes, vestimenta, se afiló los dientes y él maulla. Entonces, este gato
violó a una mujer y cuando fue acusado, fue llevado a juicio, el juez le preguntaba qué es lo que había pasado, que como si estuvo en tal hora, en tal parte, si le había violado a la mujer. El gato lo único que hacía era maullar, miau, 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 miau. Y lo más, digo, loco del asunto es que el abogado entendía, entre comillas, traducía lo que el gato decía. No, yo soy inocente, yo no conozco, yo no estuvo, y el gato lo que hacía era, el hombre este que se creía gato era maullar. Entonces no importa lo que el cuerpo le decía que era un hombre, él se veía como un gato y se sentía como un gato y por lo tanto maullaba como un gato. Entonces esta deconstrucción, esta pelea, este campo de batalla en el cuerpo, parte de dónde, de creer que el cuerpo es un objeto y que este objeto puede ser utilizado como ellos quieran. La ideología de género utiliza palabras equívocas para crear confusión e inseguridad en el significado. Género tiene varias acepciones y varias de estas palabras también tienen muchos significados. Por ejemplo, la vela, puede ser la vela de un barco, puede ser la vela que yo enciendo para ponerle a la virgencita, cáncer puede ser una enfermedad, puede ser un signo zodiacal, y como les digo, género en sí mismo puede ser género musical, género literario, tiene 9 acepciones. ¿Cuál es la estrategia? Usar sistemáticamente este lenguaje equívoco, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso Argentina, TODEX, todes o todex, ¿no? Entonces, en todos los canales de televisión, en todos los textos, tú ves políticos hablando así, que ni siquiera saben qué significa. Ya la Real Academia de la Lengua les ha dicho, eso no existe, eso no es una palabra, eso no tiene significado, pero les da igual. Entonces, pero como se usa sistemáticamente, ¿no? El lenguaje inclusivo, entre comillas, porque el lenguaje inclusive sería que tengan, por ejemplo, en un restaurante una carta en braille para que las personas no videntes puedan saber qué hay en la carta del restaurante, ¿no? Que haya espacios para personas que no escuchan, que haya personas, que el lenguaje que de señas, todo ese tipo de cosas no existen. No, para ellos lenguaje inclusive es destruir el lenguaje. Todos, todes, todex, y ya todo el mundo lo dice y ni siquiera sabe lo que significa, pero lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten ellos, ellas, nosotros, y todo el tiempo están, inclusive hoy en la misa tú lo escuchas, en los discursos lo escuchas, en las clases de escuchas, en los programas de televisión, en las noticias, absolutamente todo. Están repite y repite y repite y repite. Aborto, 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 anticoncepción, 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 el lenguaje hay que cambiarlo, el tema de las parejas homosexuales, amor es amor, no importa con quién, cómo, cuándo, donde sea, tu derecho, salud. Entonces, repites tanto que crea ambigüedad, se infiltran más fácilmente en todos los ambientes mientras habitúan a las personas a pensar como ellos. Nuestros hijos, muchas veces nuestros hijos ya están totalmente sumergidos en eso, que cuando tú dices alguna cosa que es totalmente, por ejemplo, el matrimonio es solamente entre hombre y mujer, porque el matrimonio parte de un concepto básico que es cuidar a los hijos fruto de la matriz del vientre de una mujer para que no queden abandonados. De la matrimonio parte de matrix, que significa matriz. Entonces, lo que el matrimonio hace es resguardar el fruto de esa matriz. Por lo tanto, la única forma de que exista un matrimonio es de un hombre y una mujer que tiene la posibilidad de procrear, ¿no? Por naturaleza tiene la posibilidad de procrear. Entonces, en la sociedad, las leyes lo que buscan es proteger a ese individuo fruto de esa matriz para que no quede abandonado y esté siempre protegido. Por lo tanto, el matrimonio es entre hombre y mujer. Muchos jóvenes no lo entienden. No porque es un derecho, porque es amor, porque todo el mundo tiene que tener acceso. Y dices, no, una cosa es que tú vivas con quien te la gana, pero otra cosa es que a eso le llames matrimonio. Por eso hay gente que inclusive tú oyes que dices que se casó con el perro. Van a celebrar el matrimonio del perro. O sea, dices, a ver, o sea, ¿cómo una persona se puede casar con un perro? ¿No? Entonces, todo ese tipo de cosas, pero se las repite tanto que la gente pierde la noción de la lógica y empieza a pensar como ellos quieren que piense. ¿Cuáles son las etapas de esta estrategia? Se escoge la palabra equívoca como género. Género hoy está en todos lados, nadie sabe lo que es. Si tú le preguntas a un grupo de mujeres, género es restablecer los derechos de las mujeres, la equidad entre hombre y mujer. Si le preguntas al colectivo LGBTI, te va a decir que género
es el rescatar los derechos de los colectivos gays, lesbianas, transexuales, bisexuales. Si le preguntas a los grupos de transgénero, te dicen que género es el respeto para aquellas personas que siendo hombres se sienten mujeres y así los 120 géneros, ¿no? Pero nadie sabe exactamente lo que significa, sin embargo, está en documentos legales, en documentos científicos, cómo es que de pronto por votación sacaron el que la homosexualidad era una disforia de género. ¿Cómo la sacaron? Por votación, no por un estudio científico. Entonces entró en los documentos pseudocientíficos, literatura, cine, cómic, medios de comunicación, sistema formal. Hoy hay películas en donde Batman y Robin resulta que eran amantes, ¿no? Que eran homosexuales, eran bisexuales, en donde la Cenicienta era amante de los 7 tipos y era bisexual. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, para que está dirigido a nuestros niños y tiene la intención de cambiar el pensamiento. Es una revolución del pensamiento, es una revolución del lenguaje para poder introducir su dictadura de pensamiento, su dictadura de género a nuestros hijos en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestras leyes. Progresivamente se va dando un nuevo significado a esa palabra. Con el tiempo llega la aceptación generalizada del nuevo significado de la palabra y ya todo el mundo la usa sin siquiera saber para qué es, y es más, con el significado que ellos quieren que tú veas qué significa, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se ha ido introduciendo la ONU? Aquí el mecanismo para introducir la parte legal de estas leyes, de esta línea de pensamiento, ha sido como instrumento la ONU. Las Naciones Unidas es a través de las conferencias de mujeres, de población, de niñez, de la tierra, de derechos humanos, de la conferencia social de Copenhague, ellos claramente te dicen, esta es la línea de pensamiento y vamos a introducirlo a nivel de todas las leyes. Vamos a trabajar el derecho a decidir. ¿Qué significa el derecho a decidir? Al principio todo el mundo pensaba que era el uso de anticonceptivos, resulta que terminó siendo aborto. Vamos a trabajar la interrupción voluntaria del embarazo y resulta que legalizaron el aborto. Entonces, cambian el significado de las palabras, te venden palabras bonitas, salud, derechos, empoderamiento, respeto, responsabilidad. A través de estas palabras la introducen en las conferencias y definitivamente de las conferencias baja hasta nuestros países. ¿Cómo opera? Las conferencias están diseñadas para llamar la atención sobre algo particular. El control de la población. Estamos sobrepoblados, ya no hay donde poner un pie en la tierra. Es importante el control. Supuestamente teníamos que eliminar 2 millones de personas para poder volver a respirar, para poder tener oxígeno. Ya llevamos con el COVID 1.300.000, les falta 700.000 para poder llegar a la meta que ellos tenían al año 2022. Entonces, hoy el tema es el control poblacional. Somos demasiados y hay que eliminarlos. Y producen documentos en consenso que definirá las pautas para acciones nacionales e internacionales. El aborto, la anticoncepción, la homosexualización, la pedofilia, en este momento lo del COVID, todo, absolutamente todo está planificado desde estas conferencias. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué leyes hay que cambiar? ¿En dónde hay que trabajar? ¿Qué hay que decirles a los políticos? ¿Cómo chantajear económicamente a los líderes, a los presidentes para poder llegar a llevar adelante su plan? Se hacen reuniones regionales de avance, pero personal de la ONU redacta el borrador que se presenta a los delegados de los países en las precomisiones que se llevan a cabo en Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo soy la ONU y cojo un grupo de paraguayos, de ONGs de paraguayos, de ONGs de mujeres, de ONGs de colectivos LGBTI, y con ellos hago los talleres en donde les hablo del control poblacional, de que ya no tenemos oxígeno, no tenemos comida, no tenemos ya dónde vivir, cosa que es mentira. Y entonces yo presento un panorama dramático, las niñas violadas, las adolescentes violadas, las mujeres ultrajadas, la pobreza. Manejo toda esta situación y después de presentar digo, ¿cuál creen ustedes que será la respuesta? Fíjense que el aborto en España, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Canadá, ha solucionado estos problemas. Entonces yo no sé qué es lo que ustedes opinan. ¿Qué creen que la gente dice? Pero si ya el aborto solucionó el problema en España, en Uruguay, en Argentina, en México, en Canadá, pues entrémosle con el aborto. Entonces yo dirijo lo que tiene que decir este documento.
redacto el borrador del documento. ¿Pero a dónde les llevo? A toda esta comisión de bolivianos, paraguayos, uruguayos, argentinos, ecuatorianos, les llevo a Nueva York. Les pago en un hotel de lujo, les doy viáticos, les digo que no importa, que vayan a conocer la ciudad, que yo me encargo, yo soy tan linda, tan preciosa, una técnica, pero tan comprometida que me quedo yo trabajando el documento, que ellos vayan, disfruten, no hay problema. Muchos de ellos por primera vez salen del país y muchos de ellos por primera vez conocen Nueva York. Entonces van, conocen, regresan, les digo, chicos, ya está el documento, estamos tarde, por favor, revísenlo rápidamente y firmen. Llegan, firman y estos documentos llegan a las conferencias como si hubieran sido consensuados por los países a través de sus delegados que lo que hicieron fue pasearse en Nueva York, ¿no? ¿Cómo se hace la presión? A través de organizaciones no gubernamentales que ellos mismos autorizan a estar en las cumbres. Ahí están los famosos grupos de la IPPF, en el Ecuador CEMOPLAF, APROFE, CEPAM, en otros grupos COP Familia, en otros grupos ustedes los identificarán en Paraguay quiénes son. Ellos reciben el financiamiento, ¿no es cierto? Y ellos son los que financian esto. Financian congresos, financian encuentros, financian actividades, financian entrevistas, financian congresistas, financian a todo este conglomerado, ¿no? Entonces, de pronto ven el encuentro de mujeres, de pronto ven la publicidad sobre el encuentro, de pronto ven una serie de actividades a través de estas ONGs. Hacen reuniones paralelas y así focalizan el trabajo del lobby. Entonces, estos chicos a los cuales tú les diste dinero, estas ONGs a las cuales tú financiaste, se convierten en sus delegados en las comisiones, en la OEA, en las Naciones Unidas, en las cumbres, en donde dicen, yo vengo en representación, y los que hemos estado en la OEA lo sabemos perfectamente. Van cientos de ellos pagados con entradas y a los Providas nos toca autofinanciarnos, pagarnos todo y ellos están con todo pagado en hoteles de lujo y ellos se hacen la voz de nuestro país. Yo vengo en nombre de los ecuatorianos y cuando de pronto aparecen otros diciendo un ratito, yo también soy ecuatoriana y no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Esta fue la última sorpresa cuando empezamos en la OEA en el 2014 con ustedes en Paraguay, que fue un pueblo que se paró durísimo frente a este tema y ahí estuvimos. Y ahí arrancamos en las comisiones en la OEA. Hoy hay muchos Provida que están participando, muchos grupos que lo hacen maravillosamente, pero nunca antes se les había hecho frente. Acuérdense que nos robamos inclusive la sala y empezamos nosotros a organizar, a poner nuestra línea, nuestro pensamiento, algo que ellos no lo esperaban, porque no estaban acostumbrados a tener una voz disidente y diferente a la que ellos estaban hablando. Son voceras de los grupos de base y de las organizaciones internacionales con intereses económicos. Claro, yo como CEPAM me voy a estos congresos, me voy a la ONU, porque sé que me van a dar dinero. CEPAM, para difundir el aborto en el Ecuador, participa en todos los congresos de la ONU, es delegada de la IPPF, recibe dinero de la IPPF, está en todas las propuestas de leyes de toda la Asamblea, de la Corte Constitucional, tiene inclusive delegados dentro de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas tiene delegados dentro de CEPAM, ha recibido en los últimos años $2,5 millones, solo ellos, para poder financiar el aborto en el Ecuador. Entonces, claro, yo me voy a Estados Unidos, me voy a Alemania, me voy a Canadá, me voy a Paraguay, donde ustedes me digan, con $2,5 millones, hago tremendas campañas de televisión, campañas de medios de comunicación, campañas en redes sociales, ¿para qué? Para difundir el aborto, porque me estás pagando para eso. Entonces, yo respondo a lo que tú me estás pagando. Y cuando voy como delegada a la OEA, yo digo, voy en nombre del pueblo ecuatoriano porque represento la voz de las mujeres, aquí están mis eventos, aquí están mis encuentros, aquí están las actividades que yo realizo, pero ¿quién financió eso? Ellos mismos, las mismas farmacéuticas, la misma IPPF, para que tú llegues y les digas a los de la ONU que eres la voz y aquí están todos los informes. Ustedes ven que sacan datos que dices, bueno, ¿de dónde sacan estos datos? ¿De dónde sacan estos encuentros? ¿Cuándo hicieron esta evaluación? ¿Cuándo sistematizaron este proyecto? ¿En dónde implementaron este proyecto? Y lo presentan con nombres, con apellidos, con fotografías, con datos, con estadísticas, con todo un contexto que dices, bueno, mira, con $2,5 millones puedes hacer eso y mucho más, ¿no? Tienen oficinas permanentes en la ONU para ayudar al objetivo de la IPPF tiene oficinas en la ONU, los grupos LGBTI tienen oficinas en la ONU, todos los grupos de mujeres tienen oficinas en la ONU, es decir, todos ellos, los indígenas, los grupos LGBTI, las feministas,
Todos tienen oficinas en la ONU, legalizados por ellos como voz activa de nuestros países, financiados por nuestros impuestos, financiados por la IPPF, para hablar en nombre nuestro, cosa que no es verdad porque están pagados por ellos para que ellos digan lo que quiere la ONU o sus delegados lo que quieren que digan, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienen algunos de los que están trabajando. Yo creo que los más conocidos en nuestro país, en nuestros países en América Latina, es Planned Parenthood, la IPPF, que es la que financia casi todos los grupos de católicas por el derecho a decidir, las ONGs de mujeres pro aborto. CLADEM, que está trabajando absolutamente en todo el continente, son las que presentan los proyectos en el tema de la CEDAW, son las que presentan los proyectos para políticos, son las que elaboran los proyectos de políticas públicas para las mujeres. Esas son las más fuertes en América Latina. Ya en el 94 vemos cómo empezó todo esto, con el aborto considerado como derecho humano, se les llamó de salud sexual reproductiva, se financió 17,000 millones de dólares para iniciar toda esta campaña. Ya hubo representantes como Lorena Casco y otras organizaciones que lograron que todo lo anterior se pusiera en paréntesis y no fuera aprobado. María Lorena es una de las pocas mujeres que ha estado trabajando permanentemente en estos grupos y que ha logrado parar muchas iniciativas dentro de las Naciones Unidas. Es una valiente, es una guerrera, porque ya desde el 94 se quiso cambiar estas leyes. Los niños que nazcan a futuro deben ser niños deseados. Esa es la frase. Y hoy se ha convertido en algo común que ya inclusive en las universidades, en los colegios, es una frase que los mismos chicos, ya ni siquiera los militantes, porque esta frase era de las militantes, de las mujeres militantes de estos grupos. Hoy no. Hoy los jóvenes en general te dicen es que los niños tienen que ser deseados. Se trata de cambiar el concepto de familia a todas las formas desde el 94, cosa que ya en las leyes de nuestros países ya está. En el 95, trato negativo al matrimonio, familia y maternidad, que hoy estamos viviendo ya las consecuencias. Busca eliminar la discriminación, sobre todo los colectivos LGBTI, que ya están en nuestras leyes, en nuestras constituciones. Eliminar obstáculos en igualdad de género, en donde inclusive se les da puntaje. En el Ecuador, si tú dices que eres LGBTI, automáticamente tienes 2 puntos más para un concurso de un cargo público aquí en el Ecuador. Las cuotas de todos los puestos de poder, que yo digo, ahí sí hemos perdido las mujeres más y me da risa por no llorar. Los grupos de mujeres teníamos financiamiento aparte, tenían financiamiento aparte en el año 95 hasta el año 2000. Tenían una parte del pastel solo para ellas. Resulta que, vamos a poner un ejemplo, el 25% del presupuesto que venía para estos proyectos era solo para las organizaciones de mujeres. Hoy, ese mismo 25%, por esta igualdad de cuotas, se tiene que dividir para los colectivos LGBTI, los cargos para los colectivos LGBTI. Promueve emprender iniciativas con sensibilidad de género, propone promover el derecho a tener control de su sexualidad y decidir libremente asuntos relativos a sexualidad. Aquí en el Ecuador, a causa de este punto, la Corte Constitucional decidió que los adolescentes desde los 12 años son libres en decidir su sexualidad. Y hoy estamos teniendo casos de niñas de 12, 13, 14 años embarazadas en relaciones permanentes con adultos de 19, 25, 30 años y que los papás no pueden ni siquiera poner la denuncia porque la Corte Constitucional decidió que si era aceptado por ellas, si ellas eran felices, no pasaba nada. En nuestro tiempo eso era pedofilia y se podía llevar a la cárcel a ese criminal. La CEDAW, que es el instrumento jurídico del cual ellas parten desde el año 79 para igualdad de los derechos. Define la discriminación como cualquier distinción, exclusión o restricción de los derechos o libertades de las mujeres. O sea, si tú a una mujer en este momento, porque no es capaz, no le aceptas en un cargo, ella a partir de este documento puede denunciarte. Proclama el derecho a la igualdad entre hombre y mujer, hoy grupos LGBTI incluido. El comité de expertos verifica el cumplimiento de los países que han ratificado y establece sugerencias y sanciones. Paraguay y Ecuador son de los países a los que más se ha sancionado por no cumplir con el aborto, por no cumplir, y República Dominicana, por estar en contra. Hoy está El Salvador, República Dominicana,
Paraguay, entre los países que más se han castigado económicamente por no legalizar el aborto, las uniones entre parejas del mismo sexo, la adopción de parejas del mismo sexo, porque de acuerdo a la CEDAW, ellos tienen el poder para poder decidir lo que tú haces en contra de todas nuestras leyes, en contra de nuestra constitución y en contra de nuestra soberanía. Por eso yo aplaudo al pueblo paraguayo, porque ha sido el pueblo paraguayo el que se ha levantado, igual que el dominicano, al igual que República de Salvador. Dicho, ¿sabe qué? Señores de la CEDAW, señores de las Naciones Unidas, aquí mando yo. Aquí en este país se hace lo que los paraguayos quieren, los que los dominicanos quieren, no lo que ustedes quieren, porque somos independientes y soberanos. Al ratificar este documento, obviamente los países se someten a estos documentos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es? Vamos a ver, en la pregunta que ustedes me hacían es ¿cómo se estructuran? Pues aquí está el cuadro. Ustedes aquí lo van a ver. ¿Quiénes financian en el caso específicamente del aborto y la anticoncepción, los cambios de imagen sexual? Las industrias químico-farmacéuticas. ¿Quiénes creen que ganan cuando venden anticonceptivos? ¿Quiénes creen que ganan cuando venden hormonas para que un hombre empiece a tener características femeninas? Y ustedes piensan que se toma una pastillita mágica y ya. Tiene que tomar ese químico toda la vida, esas hormonas toda la vida, desde que empezó hasta que el día que se muera va a tener que tomar esas hormonas porque si no su cuerpo va a hablar por sí mismo. ¿Quiénes ganan de todo eso? Las farmacéuticas. Entonces, estas industrias químico-farmacéuticas que venden los productos para hacer abortos, que venden los equipos para hacer abortos, que venden todas las hormonas para cambios sexuales, todos los equipos para los cambios de imagen sexual, todos estos equipos para poder, inclusive se vende bebés abortados para las investigaciones y todo. Estas son las que llevan el dinero. Estas industrias químico-farmacéuticas son las que están liderando el tema económico en este pulpo que les decía que tiene intereses sociales, políticos, económicos. En el tema económico que se les puede probar centavo a centavo están las industrias químico-farmacéuticas. La más grande es Sintex, que tiene relación directa para cuando en el tiempo de los judíos eran los que le vendían todos los químicos para los campos de concentración, para las famosas duchas, mal llamadas duchas de la muerte. Luego, estas instituciones farmacéuticas que están en toda América Latina con todo este negocio de la muerte, no pueden entregar dinero directamente porque sería el colmo que vendan productos para hacer abortos, difundan el aborto con su nombre. ¿Qué es lo que hacen? Como cualquier negocio de mala muerte, como es la venta de armas, como es la venta de droga, igual el sexo en donde está en la industria farmacéutica. Los tres negocios más grandes de la historia del mundo donde dejan millones de dólares y millones de muertos. Entonces, en la industria del sexo, aborto, anticoncepción, pornografía, trata de personas, venta de bebés abortados, cambios de imagen sexual, todo esto lo lidera las industrias farmacéuticas. Entonces, lavo el dinero. Como toda industria de la muerte, lavo el dinero. ¿Cómo lavo el dinero? Yo, industria farmacéutica, busco instituciones privadas en esta famosa acción social de las empresas a quienes financiarles. Entonces, yo le llamo a la IPPF y le entrego el dinero para su obra social. La IPPF tiene nombre y apellido. La IPPF es una ONG que se dedica a la salud sexual, reproductiva y género. Por lo tanto, yo aquí ya le estoy poniendo nombre y apellido a mi donación. Yo, Sintec, te digo a ti que vendas mis productos en anticoncepción y aborto y cambio de imagen sexual a los otros países. La IPPF recibe la donación. Esta donación automáticamente entra en convenio el dinero, porque yo tengo que tener capacidad operativa. Si yo recibo $300,000 como ONG, yo tengo que tener capacidad operativa para al finalizar el año decir que he trabajado esos $300,000. Entonces, si yo recibo $400 millones, ¿no es cierto?, para implementar salud sexual, reproductiva y género, tengo que valerme de aliados. Y aquí está el lavado de dinero. Yo te entrego a ti el dinero, tú haces convenios con agencias gubernamentales como el USAID, hoy que está el presidente Biden nuevamente dándole vuelta al aborto con USAID, ¿no es cierto? O la FDA, ¿no es cierto? O las católicas por el derecho a decidir.
Yo te financio a ti, USAID, te doy dinero para salud sexual, reproductiva y género. USAID, que tiene sus filiales, su embajada, sus embajadores de Estados Unidos en todos nuestros países, tiene convenio y le llama al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Dice, ¿sabe qué? Yo en Ecuador, yo en Paraguay, a través de USAID, le voy a entregar $500,000 a Ecuador, pero necesito que se trabaje directamente con las políticas hoy de los objetivos 2030, de los objetivos del Cairo, de los objetivos de la CEDAW. Entonces yo hoy con la Agenda 2030, que es el pretexto ahora para financiar el dinero, le voy a dar a LUMPA estos $300,000 o $500,000 para Ecuador o para Paraguay. El Fondo de Población hace convenio con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, para poder meter ese dinero y automáticamente le dicen, pero ¿sabe qué, Paraguay? Usted tiene que modificar las leyes. Yo le voy a dar este dinero. Va a arreglar escuelas, va a mejorar centros de salud, va a capacitar médicos, va a capacitar maestros, va a tener ayuda internacional, va a tener asistencia técnica, le vamos a traer y me vamos a mejorar la calidad de vida de las personas, de los pacientes, de los estudiantes, vamos a traerle equipos nuevos, vamos a arreglar todas las infraestructuras con este dinero que le vamos a dar, pero vamos a tener dos ejes transversales, salud sexual reproductiva y género. Y usted necesita, para que yo le dé este dinero, cambiar sus leyes. Caso Argentina. Argentina estaba con Macri, que se decía provida, y que además era de derecha, de centro derecha. ¿Qué le dijo el Fondo Monetario Internacional? Usted va a recibir dinero. Claro que va a recibir dinero con estos dos ejes transversales. Por lo tanto, usted tiene que cambiarme la ley del aborto. Aquí está el dinero, cámbiame la ley. Macri, muy obediente, lo que hizo fue redactar, proponer inmediatamente la ley del aborto. Y por eso recibió dinero del Fondo Monetario Internacional, otros reciben dinero del Banco Mundial, ¿a través de qué? De estos convenios con el Fondo de Población, de dineros que vienen acá. Entonces, claro, ustedes dirán, ¿y qué gana? ¿Cómo no va a ganar? Yo produzco preservativos, yo produzco pastillas, yo produzco equipos. Usted me legaliza el aborto. Usted me legaliza leyes de salud sexual reproductiva en donde desde los 12 años yo puedo entregarle anticonceptivos a los adolescentes y si se embarazan, yo les vendo los equipos y si usted está en este momento trabajando inclusive, perdón un ratito, y si usted inclusive está trabajando otro tipo de actividades, pues entonces yo le financio todo eso, pero siempre y cuando usted modifique sus leyes. Eso es lo que te está diciendo. Entonces tú estás prácticamente vendido a estas organizaciones y es a cambio de dinero que inmediatamente estas organizaciones empiezan a chantajearte y tú empiezas a modificar las leyes para beneficiarle a quién, a ellos. Vendes anticonceptivos, si no se embarazan, se contagian de una enfermedad de transmisión sexual, que Sintec mismo te vende los equipos, que Sintec te vende las pastillas para estas enfermedades de transmisión sexual, el virus del papiloma humano, la sífilis, que son las enfermedades que más están creciendo en la región, los que producen los medicamentos para esas enfermedades, para esos virus, bacterias, todo eso lo producen ellos. Esa es la realidad de la que estamos nosotros hablando. Luego tenemos cómo se evalúa esto, ¿no? Entonces dirán, bueno, ya entendemos lo de las ONGs, ya sabemos todo, pero entonces, ¿cómo nos evalúan? Hay lo que se llama el indicador de desarrollo del programa, ¿no es cierto? Estos famosos ICC. Estos indicadores de desarrollo en el programa de Naciones Unidas con Flaxo permiten analizar los resultados de las políticas. Entonces, estos programas de 1995 al 2003, que es donde yo trabajé, ¿no es cierto? Te decía, y son los mismos ahora, justo hace 15 días estaba con un debate con unas feministas y nos decían, es que los indicadores, los ICC, para evaluar nos dicen que en el Ecuador está retrasado porque no hemos legalizado el aborto, ¿no? Entonces, lo siguen evaluando ahorita. Y yo justo me acordaba de eso y les decía, bueno, ¿cuáles son los ICC? Los ICC son 3. Participación y acceso al poder, autonomía política de las mujeres. ¿Lo hemos cumplido? No. Ni siquiera llegamos al 50% de participación. Economía y pobreza, autonomía económica. En nuestros sectores rurales existen mujeres pobres que no tienen acceso a la universidad, que no han mejorado la calidad de vida. Salud, derechos sexuales y reproductivos, autonomía del cuerpo. O sea, usted me está diciendo que es más importante que las mujeres aborten
antes que participen en política y sean líderes políticas. Usted me está diciendo que hay que primero legalizar el aborto antes de sacar de la pobreza a las mujeres. ¿Qué tal si primero trabajamos en los 2 primeros ICC y luego conversamos sobre el tercero? Ahí sí ya no les gusta, porque te hablan del ICC solo en el tema del aborto. Evaluemos los indicadores de desarrollo de las mujeres a través de las Naciones Unidas. Perfecto, evaluémoslo, no tengo ningún problema, pero no lo evaluemos solamente en el punto 3, evaluemos también en participación, evaluemos también en economía y pobreza, a ver cómo nos va. A eso ya no les gusta. Cuando tú les nombras a los otros ICC, te dicen, pero es que la economía, es que el dinero. ¿Cómo es que recibes $2,5 millones solamente para aborto y ni un centavo para mejora de la calidad de vida de mujeres pobres? Lo mismo le pasa a Paraguay, lo mismo le pasa a Argentina, lo mismo le pasa a México. Nos hemos comido el cuento de los devaluadores, nos denuncian en las Naciones Unidas porque no cumplimos la CEDAW, pero nunca nos dicen que los devaluadores tienen 3 puntos y en esos 3 puntos está sobre todo el tema de autonomía económica, el tema de participación y acceso al poder. Y en eso todavía no hemos cumplido. Cumplamos esos primero y hablemos de lo otro después. Igualdad y uniformidad. Mujeres y hombres son iguales en dignidad, eso está clarísimo. Yo no digo que seamos diferentes ni que somos iguales. El ser hombre o ser mujer es diferente. Su complementariedad es un gran aporte a la comunidad. Y eso no lo podemos negar. Estos 2 modos de ser, hombre o mujer, no son intercambiables. Yo no quiero ser hombre, ni estoy segura que los hombres no quieren ser mujeres, a menos que tengan algún problema emocional, alguna herida en su heterosexualidad y la parte emocional, yo no soy lo que siento. Es algo que debe estar clarísimo para todos. Yo respeto tus sentimientos, pero tú no eres tu sentimiento. Tú estás enojado, pero no eres enojo. Tú estás triste, pero no eres tristeza. Por lo tanto, tú sientes atracción al mismo sexo, pero no eres homosexual. Tienes una herida en tu heterosexualidad y el momento que tú sanes la herida, vas a ver cómo te vas a reencontrar con tu identidad biológica. Entonces, aunque realicen las mismas actividades, ambos lo hacen desde su propia esencia de manera diferente. Yo siempre pongo el ejemplo de pónganle a cocinar a un hombre y una mujer y se van a dar cuenta de lo diferente que cocinan los dos. Unos cuidan los detalles, otro es mucho más procesual, otro es más creativo. ¿Por qué? Porque la mujer su esencia es diferente a la del varón. Desconocer las diferencias naturales de los sexos es pretender una uniformidad denigrante, degradante para la mujer. ¿Cómo se han hecho esto? A través de imponernos acuerdos internacionales, se han puesto reformas de salud y educación, enmiendas a la legislación, ataques a la religión, han puesto un lenguaje inclusivo que es realmente un ataque a nuestro lenguaje, violencia intrafamiliar y paternidad responsable, deformación sexual y pornografía. Esto es lo que han hecho ellos, a través de todo este mecanismo de acción. En definitiva, podemos decir que si se destruye la mujer, se destruye la familia. Si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. A la mujer como centro y eje de la familia y a la familia como centro y eje de la sociedad. Es importante que nos unamos, es importante que trabajemos en conjunto, es importante que trabajemos para poder cambiar esta realidad. Hay movimientos de derechos internacionales a favor de la vida, está el movimiento cívico de mujeres, movimiento mundial de madres, está todo el tema de ISFEN, están los CAM de Centro de Ayudas a la Mujer, nosotros tenemos el proyecto de SOS Mamá, está CEFIN en México, existen muchos grupos a favor de la familia, a favor de la vida, que hoy han crecido tanto que hay que darle gracias a Dios. Creo que fuimos semilla, y hoy esa semilla se ve florecer en jóvenes, se ve florecer en mujeres. Cuando me dicen es que no hay unidad en los grupos pro vida, yo me río porque les digo, en mi tiempo éramos 2 grupos pro vida que nos sacábamos del aire, qué bueno que hay en 10, qué bueno que tengan diferencias, qué bueno que ahora tengamos el problema de que no trabajamos unidos cuando el problema antes era que no había grupos pro vida. Así que qué bueno que estemos tantos y qué bueno que seamos cada día muchos más. ¿Cómo poder erradicar esta ideología? Educar a los hijos. Es la única forma, en un ambiente de vida coherente y con valores, ¿no? Yo le tengo que enseñar a mi hijo las cosas que están bien y lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo. Mi amor, si tú tienes relaciones sexuales a los 12 años, estás causando una herida en tu sexualidad. Si tú en este momento asumes a los 15 años la responsabilidad de la maternidad, es un regalo de Dios. Te va a ser mucho más difícil que si lo asumes a los 24 o 25 años. Espera,
Yo tengo que empezar con la fidelidad en mi hogar, con el amor en mi hogar. Yo siempre les digo a los papás, ¿quieren conocer a su futuro yerno? Mírense al espejo, mírense al espejo. Esa es la imagen que ustedes están proyectando de esposo y de padre a sus hijas. Mamás, ustedes quieren conocer a sus nueras, mírense en el espejo. Ahí ustedes están proyectando la imagen de la futura madre de sus nietos, de la futura esposa de su hijo. Entonces, yo tengo que vivir un ambiente coherente de oración, de cariño, de apoyo. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos que les amamos? ¿Cuántas veces acariciamos a nuestros hijos? El amor que tú no le das a tus hijos, él lo va a buscar en otra persona y no sabes con qué interés esa persona le va a dar amor. El diálogo que tú no inicias con tus hijos, va a haber otro que sí le va a escuchar y no sabes qué interés va a tener. Entonces, tengo que generar un ambiente de acogida, de amor, de respeto con mis hijos, buscando un ideal de persona, la trascendencia. Hablarles de que no somos perritos que nacemos, comemos y crecemos y morimos. No, tenemos que hablar de la trascendencia. Mi amor, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cuál es el plan que Dios tiene en tu vida? ¿Te has preguntado cuál es el plan que Dios tiene en tu vida? ¿Le has preguntado a Dios, Señor, ¿para qué estoy yo? ¿Para qué vine al mundo? Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Ese sentido de trascendencia, yo cuando muera, ¿a dónde me quiero ir? ¿A dónde creo que voy a ir? ¿Cómo está mi alma? Si el momento que yo me muero en este momento, ¿cómo estoy yo frente a Dios? Fortaleciendo la disciplina interior. Esto no se puede. Hay solo los viernes de golosina entre semana, no se puede. Hoy tú no puedes tener un teléfono de $1,000. No puedes. La única forma de que tú tengas un teléfono de $1,000 es trabajando, pero no a costa de mi trabajo, no a costa de mi esfuerzo y de mi sacrificio, además tomando en cuenta que hay personas que para tener $1,000 tienen que trabajar 3, 4 meses dejando de comer, dejando de vestir para poderse comprar un teléfono de ese valor. Entonces, esa es disciplina interior. Hoy tú no estás castigado, no puedes salir, no cumples deberes, no te portas bien en la escuela, no cumples tus obligaciones en la casa, no hay cine, no hay salidas con tus amigos. Tienes malas notas, pues mi vida queda suspendido toda la parte recreativa contigo. Eso es disciplina interior. Educar en la voluntad. ¿Qué es lo que puedo? ¿Qué es lo que no puedo? ¿Qué días puedo salir? ¿Qué días no? Tengo que trabajar en mi casa, tengo que ayudar en mi casa. Ah, es que no me gusta lavar los platos. Mi vida, comer te gusta, ensucia los platos, todos tenemos que trabajar. Todos somos parte de la casa. Hay que doblar medias, hay que doblar camisas, hay que planchar, hay que cocinar, todos, porque aquí la casa no es de una ni de dos. Aquí la casa, si somos 5, es de los 5. Y los 5 tenemos que asumir la responsabilidad. ¿No te gusta tender las camas? Pues hay que tenderlas, porque no podemos vivir en una casa que sea cochina y desordenada. Y es ahí donde tú vas a empezar a trabajar la disciplina interior, la voluntad. Integrar la sexualidad como un todo. La sexualidad es todo, cómo me visto, cómo camino, cómo hablo, cómo me arreglo, cómo me peino, cómo me siento siendo mujer. Entonces no puede ser que la sexualidad esté centrada en la genitalidad. Es cómo me comporto como dama, cómo me comporto como caballero, cómo me visto. Entonces, si yo desde pequeña a mi hija le enseño que tiene que enseñar las changas, que tiene que enseñar carnes, que tiene que enseñar la pierna, que tiene que enseñar los pechos y que tiene que usar ropa apretada que parece que se va a romper al primer asiento que tome, entonces, oye, no, la sexualidad es todo, es cómo te vistes, es cómo hablas. Si te portas como prostituta, hablas como prostituta, te van a tratar como prostituta. Si te portas como un mamarracho, si hablas como un drogadicto, si es que tomas como un desaforado, así te van a tratar. Entonces, yo tengo que integrar la sexualidad en todo. Cómo trato a las mujeres, cómo trato a los varones, cómo me comporto, cómo me visto. Justo hoy hablaba con una chica de Provida, que vino hoy día con un pantalón apretado, enseñando toda la barriga, con una blusa enseñando el pecho, y el taller era de pureza y castidad, ¿no? Entonces yo les llamé aparte y le dije, a ver, ¿qué vas a hablar de la pureza y de la castidad? Entonces me empieza a decir, le digo, mírate al espejo. Me queda bien y se ríe y me dice, ay, Amparito, no me había fijado. Es que tienes que ser coherente. No puedes venir a hablar de un taller de pureza y castidad enseñándole los senos a los chicos.
enseñándole el ombligo a los chicos. ¿Para qué te vistes así? ¿No? Mi abuelo decía, mija, el que mucha carne enseña, mucho perro atrás de ella. Entonces, ese tipo de cosas, la sexualidad es todo, 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 todo. Cómo te peinas, cómo te arreglas, cómo hablas, cómo te vistes, cómo te comportas, cómo respetas a los demás, cómo tú eres con los demás. Esa es la sexualidad, es un todo. Entonces, si yo comprendo que la sexualidad no es la genitalidad ni es el coito cuando voy a la cama, automáticamente me doy cuenta que existe un aspecto de la sexualidad hermoso. El hablar de los hijos, el hablar de la familia, el hablar de la vocación de la vida consagrada, es parte también de esa sexualidad. Valorando la vida como amor y servicio al prójimo. Yo no estoy aquí para servirme de los demás, estoy aquí para amar a los demás. Mi amor, hoy día viernes vamos a ir a entregar avena con pan a muchos niños, a mucha gente que está en este momento en una situación difícil. Hoy domingo le vamos a dedicar el servicio a la iglesia. Vamos a ayudarle al padre, vamos a limpiar la iglesia. Ese es el servicio, ese es el amor al prójimo. El amor al prójimo de mi compañera en el colegio que se ha quedado embarazada y que yo soy la primera que tiene que ir corriendo y decir, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Yo te ayudo, no estás sola, qué lindo, ya sabes qué es, ya sientes qué es, cómo te crece la barriga, se te ve guapísima, estás lindísima, lo que necesites, aquí estoy yo para ayudarte. Si tengo una empleada doméstica, tengo una empleada en mi empresa, tengo una compañera de trabajo que está embarazada y que tú le ves que está deprimida y asustada, decirle, oye, no hay nada más lindo que los hijos. Cuando tú seas viejita, ese es el hijo que te va a cuidar, ese es el hijo que te va a atender, ese es el hijo que va a estar contigo, que no te va a dejar sola. Qué hermoso, dime, ¿puedo hacer algo por ti? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te acompaño? Mira, te traje estas chambras bonitas. Mira, te traje esta cobijita para el bebé. Te traje esta pañalera para cuando des a luz. Eso revitaliza. Eso es amor al prójimo, promoviendo políticas públicas que valoricen el trabajo de la mujer como madre. Entonces es importante que tú digas, bueno, esta mamá necesita espacio con sus hijos. ¿Dónde están esas políticas públicas de madres de familias grandes, por ejemplo, que tengan la posibilidad de tener espacios donde estar, de dejarles a sus hijos para que ella pueda salir a trabajar, que valoricen el trabajo de esta mujer y que le den, por ejemplo, hoy, gracias a Dios, gracias al COVID, una de las cosas buenas que ha salido de todo esto es que muchas mamás pueden hacer el trabajo en la casa, estar con sus hijos, compartir con ellos. Faciliten trabajo de tiempo parcial para poder compatibilizar familia y trabajo, que no haya 8 horas rígidas, que haya mujeres que puedan tener un sueldo decente a medio tiempo, hombres igual, papás que puedan compartir con sus hijos, protección a la vida de todo ser humano desde la concepción hasta su muerte natural, acoger condiciones dignas a madres en riesgo para que no aborten, impulsar proyectos de centro de ayuda a la mujer, impulsar proyectos de apoyo a madres adolescentes embarazadas, donde se les dé despensa, donde se les dé capacitación, donde se les dé posibilidades de un trabajo digno, promover leyes de conciliación de la vida familiar y laboral. Faciliten servicios de salud abiertos a la vida. No que lo primero que digas, estoy en mi segundo embarazo, te hagan dar a luz y lo primero que salgas es enchufada con un anticonceptivo. Sino que te digan, señora, qué bueno, le acompaño, dígame, ¿qué más le puedo hacer por usted? Recordemos que el primer derecho humano es el derecho a la vida, desde la concepción hasta su muerte natural. Estos son los niños que queremos proteger. Las familias es lo que nosotros queremos cuidar. Muchas gracias. No sé si hay preguntas y les dejo ahí para que ustedes tengan posibilidad de preguntar. Tenemos, creo que 20 minutos o 15 minutos para preguntas. Espero que haya sido claro y que haya sido contundente. Recordemos, si yo no me comprometo con la vida, yo con nombre y apellido, no puedo esperar de los grupos pro vida, no puedo esperar del obispo, no puedo esperar del sacerdote. Yo soy el primero que tengo que trabajar a favor de la vida. Tengo que colaborar en mi círculo interior, mi familia, mi comunidad, mi trabajo. Entonces, esto es un compromiso de todos, casa dentro y casa afuera, pero tiene que ser un compromiso de todos, no de 2 ni de 3. Mi compromiso hacia la sociedad, hacia la familia, porque estas ONGs tendrán dinero, pero nosotros tenemos a Dios.
Nosotros tenemos nuestros hijos, nosotros tenemos nuestra familia. ¿Qué más grande que eso? Eso es más grande que cualquier cantidad de millones de dólares. Y no tener miedo, porque no estamos solos. Dios venció a la muerte, a esta muerte, hace más de 2000 años. Por lo tanto, no estoy sola en esta lucha. Tengo a Dios conmigo. Y quien tiene a Dios tiene todo. Dios basta, nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que pensar todos los días, sin tener miedo, siendo valiente, hablando de persona en persona, de grupo en grupo, no trabajar por ser la diva del momento, no trabajar por tener los autógrafos, los likes, trabajar por salvar el alma. ¿Cuál es mi meta? Salvar el alma. ¿Cuál es la meta como madre? Que mis hijos sean ciudadanos del cielo, no ciudadanos del mundo, ciudadanos del cielo. Si estás claro con eso, mira los millones que hayan, el aborto legal o ilegal, tú vas a ver que vas a poder salir adelante. Vas a ver en donde no se derrame sangre de inocentes, no se destruya la vida de niños, no se destruya la vida de jóvenes, en donde la familia sea el centro básico a través del cual una sociedad se desarrolle. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Si ya terminamos, pues entonces... A ver, bibliografía me dice, ¿no es cierto? A ver, ¿qué bibliografía yo les puedo sugerir? Hay dos cursos que a mí me encantan. El uno es el curso de ULIA, ULIA, es la Universidad Libre de las Américas. Es una universidad que tiene posgrados, masterados, tiene formación en este tema y los cursos son de 1 año, depende de lo que tú quieras hacer. Ahí tienes para familia, para educación sexual y tienes mucha bibliografía, tienen una biblioteca completísima en el tema. Ustedes entren a la biblioteca de la Universidad de Navarra y ustedes van a dar ahí, van a encontrar temas de familia, temas de vida, muchos libros, muchos autores que realmente valen la pena. A mí personalmente me gusta mucho leer y mirar los videos de Pilar Calva, que es bioeticista, que tiene muchas conferencias buenísimas con respecto al tema. Está Jorge Escala también. Jorge Escala tiene muchos escritos. Hay conferencias de él y también libros de él con respecto a este tema. Tenemos también a Monseñor Sanauja, Claudio Sanauja, que él ya fue realmente, digo, un profeta, porque él trabajó muchos años en las Naciones Unidas y y los libros de él está todo el plan de las Naciones Unidas hasta el 2030, todo, absolutamente todo. Qué dijeron, cómo lo van a hacer, en dónde lo van a hacer, cuánto dinero van a poner, quiénes son los líderes que están comprometidos, cuál es la estrategia de las Naciones Unidas para poder implementar todo eso. Tienen videos y tiene libros, tiene una revista que él ya falleció. Está Mónica del Río, que es su hija espiritual, que trabajó con él muy de cerca, que sigue sacando Notivida. Entren en Notivida y tienen también muchísima y buenísima información. Tienen la Universidad de FASTA, que tiene cursos, tiene bibliografía que también les puede ayudar. Les recomiendo leer y revisar mucho las conferencias de Brenda del Río. Tienen también las conferencias de María Judith Turriaga, que ha estado mucho tiempo también ahí con ustedes y ha participado con ustedes en algunas conferencias, en algunos ciclos de formación. Tienen también, yo creo que en este momento hay libros de Saber Amar, tienen también los libros de El verdadero amor espera, Castos por Amor, donde tienen algunas alternativas de cómo trabajar con jóvenes, cómo realizar actividades, que es lo que yo les podría recomendar. Siempre seguimos una ideología, por más que no seamos comunistas, socialistas. No, como les decía, existe una ideología positiva y una ideología negativa, ¿no? O sea, siempre vamos a ver que existen ideologías buenas y malas. En una ideología positiva, una ideología buena, tú puedes entrar y salir cuando tú quieras, ayuda para tu desarrollo personal, mejora tu percepción de la vida, ¿no es cierto?
Y una ideología negativa siempre te va a poner en enemigo de alguien, siempre te va a poner entre la espada y la pared, siempre va a hablar de que hay gente a la que hay que eliminar, siempre te va a hablar de que hay un enemigo a tu lado, ricos contra pobres, hombres contra mujeres, niños contra adultos, el imperio, y entonces hay que matar a esas personas o eliminar a esas personas. Gracias por sus palabras, Dios le pague a ustedes. De algún modo siempre seguimos una ideología, por más que no seamos comunistas socialistas. Sí, como les digo, sí, siempre todos tenemos una ideología, ¿no? Yo tanto, a ver, yo sí quiero aclarar aquí, yo conozco líderes políticos de izquierda que son pro vida. Yo conocí un líder en Argentina que fue el que dio el voto ganador, en definitiva fue el que nos ayudó con el tema del voto allá en Argentina, uno de los votos cuando la primera vez que ganamos. Él es de izquierda y su historia es muy conmovedora porque él siendo de izquierda trabajaba en barrios urbanos marginales, formaba grupos de izquierda en los barrios y un día encontró una niña en un basurero, él adoptó a esa niña, entonces él decía, yo que salvé a una niña de un basurero, jamás podría votar a favor del aborto. Yo soy pro vida. Yo tengo amigas de extrema izquierda, ateas, que son súper pro vida y súper comprometidas con el tema de la vida. Sí existe un sesgo de los revolucionarios de extrema izquierda a favor del aborto y en contra de la familia. Sí, eso es verdad, existe. Pero recordemos que al menos la historia nos ha dicho que en Estados Unidos, por ejemplo, quien legalizó el aborto fue la Corte Constitucional conservadora. Hace más de 48 años que se legalizó el aborto en Estados Unidos, la Corte Constitucional de Estados Unidos que legalizó el aborto era una corte conservadora. En Colombia, quien despenalizó el aborto fue Uribe, de extrema derecha. Quien impulsó el aborto en Argentina fue Macri, de centro derecha. En Ecuador, quien hizo la carta para quien aceptó la sentencia de la Corte Constitucional hace apenas 3 meses fue un presidente supernumerario del Opus Dei, Guillermo Lasso, que está ahora presidente de la República del Ecuador, entonces conservador. Entonces uno dice, ahí es importante que la gente sea de izquierda. Hay católicas, no necesariamente católicas por el hecho de decidir. Personalmente conozco muchos sacerdotes y muchos católicos de misa diaria, rosario diario, comunión diaria, que cuando les dices que el aborto por violación también es pecado y que el aborto y que Dios en su infinita misericordia, si tiene contado hasta el último de nuestros cabellos, ¿cómo puede ser que no se le haya escapado a un niño por violación? O sea, es absurdo. Está en la voluntad de Dios. Si Dios lo ha permitido, la voluntad de Dios es perfecta. Yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú dices eso, bueno, hay católicos que te dicen, ah, no, yo sí soy totalmente pro vida, menos en el caso de violación. Entonces, ahí es un tema de formación, digo yo. El tema de la vida para un católico es parte de sus principios y valores, es el amor al prójimo que Dios nos dio, porque si bien en el Antiguo Testamento el Señor hablaba del amor al prójimo como a ti mismo, poniéndolo en el plano humano, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que tenemos que amar al prójimo como Él nos amó, inclusive dándole una trascendencia divina a este amor que tenemos que tener al prójimo, ¿no? Porque está salvando un alma. Y la Madre Teresa de Calcuta lo pone de una manera totalmente clara, ¿no? Creo que es una de las santas de esta trascendencia, de este amor humano y divino, cuando ella dice que en el sueño este que tuvo, que el Señor le decía, tengo sed, pero tengo sed de almas. Entonces, cuando ella hace su labor en la India, ella no estaba salvando cuerpos, estaba salvando almas. Entonces, ese es el sentido de trascendencia. Por eso digo, es importante el tema de la formación, el sentido de la trascendencia. Yo creo que inclusive ahí mucha gente católica cometemos ese error, muchos cristianos en general, evangélicos, católicos, cometemos mucho más fuerza la formación, porque como les digo, si bien para los católicos es un mandato de Dios, para los ateos, para la gente común y corriente, es un tema de derechos humanos, es un tema científico, es un tema antropológico. Entonces yo tengo que formar a esa gente también desde la razón, ¿no es cierto? Desde mi fe,
sin perder el sentido de la importancia de la razón. La fe y la razón tienen que ir de la mano. No sé si hay otra pregunta. Qué calladitos han estado ahora, ¿eh? A ver. A ver, ¿cómo ayudar? Yo lo que les sugiero para este tipo de proyectos de acompañamiento a madres embarazadas es, yo les voy a dar algunas cosas que nosotros hacemos. Nosotros hacemos, una de las cosas son desayunos. Desayunos de empresarios, desayunos de líderes sociales, en donde les presentamos el proyecto y les pedimos que apadrinen el proyecto. Entonces, normalmente apadrinan con $5, $10 y con eso nosotros llevamos financiando el proyecto. Digamos que por ahí te consigues a través de estos desayunos $500. Ya tienes unos $500 con los cuales irte moviendo mensualmente y semanalmente. Luego también hay ONGs que financian este tipo de proyectos. Tienes Cáritas de Italia, tienes Cáritas de Estados Unidos, tienes Cáritas de Canadá que financian proyectos de atención a madres embarazadas. Te financian con $10,000, $12,000, $8,000 que para nuestros países y para lo que estamos haciendo nos ayuda muchísimo. Pedimos nosotros las instalaciones de instituciones de la iglesia. Por ejemplo, nosotros el SOS Mamá funciona directamente en un edificio de la Iglesia Católica. Arriendo, nos ayudan con el agua y con la luz. Nosotros pagamos internet y teléfono que viene justamente de estas donaciones. Las despensas las financiamos directamente a través de estos padrinos que nos regalan unos aceite, otros arroz, otro leche, otros cocoa, y así vamos financiando